La historia de la señora de hoy empieza en el año 14 después de Cristo, pero para entender bien el contexto sociopolítico de la época tenemos que centrarnos un poquito antes, concretamente en la muerte de Herodes el Grande, cuando el reino de Judea pasa a formar parte del Imperio Romano. En un principio este reino estaba dentro todavía de la dinastía de los descendientes de Herodes el Grande, concretamente Herodes Arquelao, pero tras malas decisiones, una gestión bastante pobre y varias desgracias administrativas, el Imperio Romano finalmente lo convierte en provincia romana, aproximadamente en el año 6 después de Cristo, y coloca a Herodes Antipas. Porque sí, todos estos descendientes de Herodes el Grande se llaman también Herodes. Muchas veces hablamos de los señores y los nombres del Imperio Romano, pero aquí también habría mucha tela que cortar. Claro, ¿qué pasa? Que Judea, con todos estos cambios de mandatarios, estaba sumida en un montón de revueltas con diferentes grupos sociales que había allí en el reino. Evidentemente, nos encontramos por aquí en medio también todo el lore de Jesucristo. Puedes ver un poquito más en el vídeo que te hice sobre María hace un tiempo. Y sobre todo que la presencia romana suscitaba revueltas y resistencia del pueblo judío. Por lo que en el año 14, que acaba además de morir Augusto y sube al trono Tiberio, nos encontramos con una Judea completamente desestabilizada a nivel social y también a nivel político. Y en toda esta vorágine de acontecimientos es donde empieza la historia que te voy a relatar hoy. Bienvenidos a La Historia en Violeta. Hoy te voy a hablar de Salomé. Hola, ¿qué tal? Soy la Estela de Postproducción y vengo a decirte que ahora mismo estoy intentando mejorar la calidad audiovisual de mi canal y si quieres ayudarme puedes hacerlo de dos maneras muy sencillas. La primera es realizando una aportación económica a los dos enlaces que te voy a dejar justo aquí debajo, también lo tienes en el enlace de la descripción, son mis páginas web, mis perfiles de Buy Me a Coffee y también de PayPal. Allí si quieres puedes dejarme algo, si quieres, si puedes, si te apetece, y si no puedes o no te apetece o la razón que sea, hay otra manera también muy sencilla que es suscribiéndote a mi canal y dándole a la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos vídeos, que sepas cosas ramos, ya lo sé, pero allí están. También si quieres, para que el algoritmo de YouTube haga de las suyas, puedes dejarme un like, un comentario, compartir este vídeo con las personas a las que creas que les puede interesar el contenido que yo hago. Y si tampoco te apetece hacer todo esto, con que llegues al final de mi vídeo, también me ayudarás muchísimo. Y ahora sí que sí, empezamos. Bien, como puedes ver ahora mismo en la imagen, la dinastía de los antecesores de Salomé es bastante liosa, por lo que vamos a empezar por partes, comenzando evidentemente por el principio, que es por el matrimonio conformado por Antípatro de Idumea y Cipros. De aquí descenderían las dos líneas genealógicas principales que acabarían convergiendo en Salomé. Por un lado, tenemos a los dos hijos del matrimonio, por un lado Herodes I el Grande y por otro Salomé. Por parte de Salomé podemos ver que se casó con Costóbaro y tuvieron a Berenice. Berenice se casaría tiempo después con Aristóbulo IV, su primo, pues Aristóbulo IV era hijo de Mariamna I, la segunda esposa de Herodes. Ambos tendrían a Herodías, la madre de la protagonista del vídeo de hoy, que se casaría en primera instancia, en primeras nupcias, con Herodes Filipo I, hijo de Mariamna II, la tercera esposa de Herodes. Y ambos tendrían a Salomé. Por otro lado, más tarde, Herodías se casaría con Herodes Antipas, que era hijo de Maltace, la cuarta esposa de Herodes, hermanastro
de Filipo I, su primer esposo y también protagonista en nuestra historia. Si consideramos que Salomé llegó a una edad adulta y contrajo matrimonio, que dependiendo de la fuente consultada esto podría no haber tenido lugar, por un lado tendríamos que Salomé habría contraído primeras nupcias con Herodes Filipo II, hijo de Cleopatra de Jerusalén, la quinta esposa de Herodes. Y por otro lado, más tarde, se habría casado con Aristóbulo V, que era nieto de Berenice y de Aristóbulo IV, lo mismo que Salomé, que también era nieto de ambos, por lo que se habría producido una unión entre primos segundos. Si creías que la dinastía Julio-Claudia era liosa, es porque todavía no conocíamos la maravillosa línea genealógica de Herodes. La historia de Salomé, como la de tantísimas mujeres en épocas más antiguas o en la época en la que estamos ahora, que es el siglo I, pues es una historia súper compleja y una historia también incompleta, porque es una señora a la que se la nombra muchísimo en la Biblia, pero jamás se nos dice su nombre. De hecho, en la Biblia se hace referencia a una hija de Herodías y navegando y mirando un poquito pues, los escritos del historiador Flavio Josefo, concretamente en las antigüedades judías, pues se da con una tal Salomé cuya genealogía coincide con aquella de la Biblia, pero al final pues la única manera que tenemos de saber su nombre o su supuesto nombre es gracias a Flavio Josefo, si es que acertó o no acertó a la hora de situarla en la genealogía de los reyes de Judea, y si es que la Biblia también estaba en lo cierto, por lo que bueno, pues evidentemente hay referencia a esta mujer como Salomé, pero muchas veces pues también hay que coger un poco con pinzas el nombre con el que ha pasado a la historia. Salomé habría nacido en Edom, que está a caballo entre lo que hoy en día es Israel y Jordania, y una de las capitales que tuvo este reino es la ciudad de Petra, que seguro que la conoces o has oído hablar de ella. ¿Qué pasa? Que normalmente en estos casos pues yo busco una fecha aproximada en la que más o menos coincidan todas las fuentes y la establezco, y en este caso he querido pues establecer el año 14 porque nos encontramos ante una situación en la que la edad de Salomé va a tener muchísima importancia en los actos en los que estuvo involucrada. Y por este tipo de actos que ahora te voy a contar, yo prefiero que tenga 4 años más que 4 años menos. En un rato me dices si tú piensas lo mismo o no. La historia de Salomé está estrechísimamente vinculada con la historia de San Juan Bautista, el primo de Jesucristo, y esta relación se nos relata en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas. El caso es que Herodías se había casado con Herodes Antipas y Juan el Bautista estaba completamente en desacuerdo con esta unión porque Herodías se había casado, igual un poco cansado también, pero sobre todo se había casado previamente con el hermano de Antipas. Y en algunas culturas, especialmente antiguas, y a veces no tan antiguas y mucho más próximas a la nuestra, si tú te casabas con un señor y enviudabas, si te casabas con él, el hermano de ese señor, te estabas casando con tu propio hermano, ¿no? Porque las familias políticas, cuando tú entrabas, pues empezaban a ser como si fuesen tu familia biológica. Y lo de casarte con tu hermano no mola en ningún contexto. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan el Bautista pues empezó a criticar este acto incestuoso y además se dedicó a insultar a Herodías. ¿Qué digo yo, Juan el Bautista? Que no tendrás cosas mejores que hacer que criticar a una señora, sobre todo criticar a una señora que su nuevo marido también ha accedido a ese matrimonio, pero bueno, pues por alguna razón Juan el Bautista pues solo criticaba a la señora, ¿no? Y Herodías estaba ya hartísima de escuchar sus tonterías por allí, entonces había repetido en varias ocasiones que quería que a Juan se lo cargara alguien.
En este momento, Antipas manda encerrar a Juan en el calabozo, pero no se atreve a matarlo, porque todo el tema de Jesucristo estaba demasiado reciente. Entonces Antipas temía que con todo el revuelo que se había causado con la crucifixión de Jesús, si ahora mandaba matar a su primo, pues las revueltas populares y sobre todo de los sectores religiosos se intensificaran. Entonces estaba un poco entre la espada y la pared. Llega el cumpleaños de Antipas y en ese momento es cuando aparece Salomé. Salomé era hija de Herodías, pero no era hija de Antipas, sino que era la hija de Filipo, del primer marido. Es decir, que el nuevo marido de Herodías era su tío y su padrastro. El caso es que llega el cumpleaños y se hace una gran celebración con muchísimas personalidades de Galilea, de súper importante, y aparece Salomé y le hace un bailecito o un baile. Ahora veremos un poco más esto, el tema del baile. Realiza una danza para su tío y padrastro. Y entonces Antipas pues dice: qué bien que has bailado, me ha gustado mucho, dime qué quieres y yo te concedo el deseo. Así que Salomé le respondió que quería la cabeza del Bautista en bandeja de plata. Claro, Antipas estaba obligado a cumplir su promesa, por lo que manda sacar a Juan, que lo decapiten y finalmente en una bandejita de plata le entrega la cabeza del Bautista a Salomé. Y Salomé pues evidentemente pues se lo dio a su madre para decirle: mira que por fin este señor pues ya no va a decir nada más de ti. Y aquí es donde entra lo que te he comentado antes del tema de la edad y sobre todo del tema del baile. Yo misma he caído en decir bailecito con un tono que no tiene por qué ajustarse a la realidad. Con el paso del tiempo y sobre todo con este imaginario en el que las mujeres pues incitamos todas al pecado, este baile, que en un principio es un baile, se ha convertido en un bailecito, ¿no? Es decir, se ha convertido en algo erótico, pero realmente no se nos especifica un carácter erótico y sensual en el baile de Salomé Antipas, simplemente se nos relata que es un baile. Y aquí es donde entra la cuestión del año de nacimiento de Salomé. Hemos establecido que Salomé habría nacido o bien en el 14 o bien en el 18 después de Cristo. Sabiendo esto, vamos a centrarnos en el otro hecho clave de la historia, y es el año en el que murió San Juan Bautista. Según la Biblia, San Juan Bautista muere antes que Jesús. Se suele establecer aproximadamente el año 29. Pero según algunos historiadores, como Flavio Josefo, el Bautista habría muerto después de la fecha que históricamente nosotros datamos como la muerte de Jesús, que es el 33, pues San Juan habría muerto en el 36. Entonces, suponiendo que Salomé nace en el 14 y el Bautista muere en el 36, nos encontramos con una chica que tiene 22 años. Teniendo 22 años, pues por la edad, este baile sí que podría haber sido un baile erótico. Ahora, si establecemos que la fecha de nacimiento de Salomé fue el año 18 y la muerte del Bautista fue en el 29, nos encontramos ante una niña de 11 años. De aquí podemos tirar de los evangelios escritos en griego, en los que cuando se hace referencia a esta hija de Herodías, que recuerda que en la Biblia no tiene nombre, es simplemente la hija de Herodías, se hace referencia a ella como algo así como Coración, ¿no? No sé dónde se acentúa, ¿vale? Pero Coración, que vendría de un diminutivo de Coré, que Coré significa niña o doncella en griego. Y ya no solamente doncella, pues en el sentido de niña jovencita, sino en el sentido de virgen, que viene un poco también a qué edades se solían casar en aquella época, pues se puede deducir que además de ser virgen, pues también sería
una niña chica. Siendo que además la muerte de San Juan Bautista es un hecho como muy canon, ¿no? O sea, es un hecho muy clave en la Biblia y viene un poco también cómo se las gastan en esos textos. Si el tipo de danza hubiese sido una danza súper erótica, sensual, malévola, pecaminosa, digo yo que cualquiera de esos tres evangelistas habrían hecho mucho hincapié en el tipo de baile. Y al final, pues en la Biblia simplemente se nos escribe como un baile sin más, sin ningún tipo de tinte erótico en absoluto. Otra cosa es que con el paso de los años la Iglesia sí que haya puesto un poco como este baile erótico festivo, pero en principio en lo que es en los textos sagrados, que es en los que nos tendríamos que fijar bien en la Iglesia católica, pues no. Después también a Antipas se le retrata como un hombre justo. Es Herodías la que está todo el día pidiendo la cabeza de San Juan, pero Antipas es una persona que piensa, que teme a las consecuencias. Si realmente es un hombre tan justo y tan maravilloso, digo yo que nunca habría consentido que una niña jovencita le hiciese un baile erótico, primero por la edad y después porque era la hija de su mujer y su propia sobrina. E incluso antes también tenían cabeza. No porque sea el pasado significa automáticamente que la gente fuese bruta y bestia. No tiene por qué. También es verdad que nos podemos quedar con la hipótesis de que tenía 22 años, porque en algunos textos históricos se nos dice que Salomé ya había estado casada 2 veces para cuando sucede todo esto. Y si está casada 2 veces en 11 años, algo no me cuadra, pero teniendo 22, pues quizá podría haber enviudado al poco del primer matrimonio y estar casada de nuevo. Es más, se nos cita como esposos de Salomé a Herodes Filipo II y esto lo voy a leer porque me parece una fantasía de nombre, Aristóbulo V de Calcis. Entonces, en este caso, siendo que era una mujer, porque con 22 años pues ya eres una mujer y encima ya pues has estado casada y sabes un poco de qué va el tema afectivo-sexual, pues quizá el baile lo podría haber hecho con tintes más eróticos para enamorar pues a su tío y que cumpliese sus deseos. Esto ya te digo, en la Biblia pues no se nos deja claro, Flavio Josefo tampoco nos deja todo claro, y hay que esperar 3 siglos, concretamente hasta la llegada de San Agustín, cuando aquí sí que Salomé ya tiene un tinte de femme fatale absoluta y pues él nos escribe que en el baile pues Salomé pues se movía así de un lado a otro y también pues se tocaba los pechos, por si no había quedado claro las intenciones que tenía, pues también aquí se estrujaba bien las peras para así pues atontar a su tío, que pensará solo con una neurona y no precisamente la que está en el cerebro, y entonces cumplirá con todos los deseos que ella le pidiese. La verdad es que para no tener nombre, al menos no en la versión original, como versión original me refiero a la Biblia, ¿no? Pero para ser una señora sin nombre, es una señora que ha estado representada en la historia del arte y en la cultura en general muchísimas veces. De hecho, personalidades tan importantes en la historia del arte como Botticelli, como Tiziano o como Caravaggio la han representado. Y si conoces a alguna señora pintora que haya hecho retratos de Salomé o haya pintado alguna escena de Salomé, pues me lo dices porque yo no he sido capaz de encontrar. Pero si tú conoces alguna, encantadísima, lo leo y busco rápidamente. Y nada más. Con esto termino el vídeo de hoy y te anuncio que en el próximo vídeo hablaremos de Boudica. Hasta entonces un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.